estar con ustedes. Estoy un poquito resfriadita, así que les pido perdón por estar así media por ustedes esta semana, por cada una de ustedes, para que el Señor la siga fortaleciendo en este tiempo, donde cada una está, donde cada una Dios la ha puesto para servir. Qué lindo poder saber que seguimos permaneciendo a pesar de las situaciones, de las pruebas. Y bueno, pensando en esto, venimos trabajando con Juan y con la congregación sobre este tema del reino de Dios, ¿no? Eh, ha sido muy, muy edificante poder conocer cómo vivir en el reino, cómo crecer en el reino, qué hacemos mientras que Jesús viene. Eh, Me gusta mucho la parábola de la viuda y el juez injusto, porque Jesús al final dice que cuando Él venga, Él se pregunta, ¿no? Si hallará fe en la tierra. Y es tremendo esto, porque Él está hablando de que si cuando Él venga, si su iglesia va a estar con fe, si su iglesia va a estar esperándolo. Entonces, bueno, yo pensaba en esto, yo decía, yo quiero seguir viviendo bajo su reino, bajo sus reglas, bajo su gobierno, porque sé que me va a hacer bien a mí y sé que eh, voy a poder bendecir a otros. Pero recuerdo siempre que la primera, digamos, predicación de Jesús, por decirlo así, eh, está en Mateo 4:17, acá estoy leyendo mis apuntes, donde él nos pide que nos arrepintamos de ese gobierno de nosotros. O sea, él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, después se me venía a la mente Colosenses, eh, cuando Pablo dice que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, me está hablando de que cuando yo estoy sin Cristo, eh, bueno, creo que todas las que estamos acá estamos trabajando en la iglesia, por lo menos las que veo acá en la pantalla. Así que como que es una palabra que no es para alguien nuevo, sino para nosotras que ya estamos y sirviendo. Pero qué bueno poder compartir esto para las personas que están comenzando, y que nosotros también sigamos caminando y siendo fortalecidas con su palabra, como decía Andrea. Eh, entonces, en Colosenses 1:13 dice que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y eso es una bendición, saber de que cuando nosotros venimos al Señor, venimos con cargas, venimos con preocupaciones, venimos con decepciones de la gente, con situaciones difíciles que nos quitan la esperanza, ¿no? Y cuando permitimos que Jesús empiece a obrar en nosotros, y verdaderamente le permitimos a Él trabajar en las áreas que necesitamos ser libres, ser limpias, mejorar, podemos ver que ahí él empieza a gobernar, ¿no? Entonces, como dice la Biblia, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, eso habla de que ya no vivo con mi voluntad, no vivo haciendo, digamos, lo que a mí me parece o que mis emociones gobiernen mi día a día, sino que las emociones que yo puedo sentir, voy aprendiendo a dejar en el Señor para que Él gobierne esa situación. Como decía Andrea hoy mientras cantaba, de que aunque cuando leía el Salmo 138, ella decía que aunque estuviera en medio de la angustia, tú me vivificarás, dice la Biblia. Eh, y, y contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvarás tu diestra, y tú cumplirás tu propósito. Entonces, esto habla de que a pesar de que vengan situaciones que me puedan afectar a mí emocionalmente, físicamente, yo puedo someter esas emociones al Señor y confiar de que Él va a obrar, de que Él se va a ocupar de mí, porque Él lo prometió. Él prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin. Entonces,
yo tengo que ir creciendo en esa confianza, en esa fe obediente, ¿no? Em, y cuando yo estoy hablando de un rey, no estoy hablando de que existe un rey, de que hay un Dios que me gobierna. Y bueno, eso es un conocimiento que voy adquiriendo con el tiempo, ¿no? Eh, Al principio no nos cuesta, ¿viste? Obedecer y que nuestro líder nos dice cosas o que nosotros enseñamos a otros a obedecer y somos testimonio para nuestros hijos, para nuestros discípulos, para la gente que viene, los hermanos que vienen nuevos. Pero cuando yo aprendo a ir de a poquito obedeciendo, primero siendo sujeta a mis pastores, después obedeciendo lo que Dios me va hablando con el tiempo, yo puedo también ser de bendición para otros en el sentido de enseñar a obedecer. Eh, Dice la Biblia en Juan 14:15, dice Jesús dijo que si me aman, debemos guardar sus mandamientos. Entonces acá está hablando de una obediencia. Si yo lo amo, por ese amor yo le obedezco, yo busco agradarle, busco a través de su palabra lo que Él quiere para mí y trato de hacer lo que sea para lograr que Él cumpla su propósito en mí, ¿sí? Entonces, cuando Jesús vino a mostrar su reino, Él nos quiere enseñar con esto que Él anhela lo mejor para nosotros. Y yo decido vivir bajo ese reino. Yo decido volverme, como decimos siempre cuando hablamos del arrepentimiento, le doy la espalda a mis pecados y me vuelvo hacia Él. Y creer que lo que Él me pide me conviene y me hace bien porque es para mi bien. Y debo conocer cómo a través de la palabra, a través de congregarnos, a través de la oración, cómo es vivir en su reino, bajo sus normas, bajo su señorío. Em, y yo creo que, por ejemplo, el estar hoy acá es porque nosotros hemos apartado este tiempo porque anhelamos escuchar al Señor una vez más, ¿no? Anhelamos esa frescura de su espíritu que nos renueve, que nos anime y nos ayude para el día que viene por delante. Así que les quiero leer algunos versículos que apoyan un poco sobre el reino de Dios o el reino de los cielos. Así que bueno, para la que anota o para la que quiera buscar y me pueda acompañar, lo vamos a ir leyendo y comprendiendo un poquito que vivir en el reino de Dios no solamente es aceptar a Cristo y bueno, congregarme, sino también va más allá. Eh, Así que les quiero leer estos versículos, después les quiero hablar un poquito sobre la importancia de estar activa en el reino, ¿no? Estar activa sirviendo al Señor. Así que dice la palabra en Mateo 6:33, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Eh, Después dice en 2 de Pedro 1, versículo 10 y 11, dice, por tanto, hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En, en Juan 3:5 dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, igual los últimos dos. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, o en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre en los cielos. Y acá también dice Mateo 10:17, Jesús dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos ha llegado. Así que cuando yo leo estos versículos, mis hermanas, yo puedo ver que hay una cuota de esfuerzo también mío para crecer, ¿no? Dice Mateo 6:33, dice que busquemos primeramente su voluntad. Que si yo me tengo que mudar, si tengo que cambiar de trabajo, si me voy a poner de novio o de novia, o me voy a... yo tengo que buscar primeramente cuál será su voluntad.
¿Cuál será qué será lo que Dios quiere hacer? Si aún en las cosas pequeñas, yo estoy practicando eso, en lo más pequeño, Señor, ¿será que es tu voluntad que haga esto? ¿Será que es tu voluntad que haga aquello? ¿Qué querrás tú para esta situación? Y, y bueno, les cuento un pequeño testimonio. Hace como 3 semanas estábamos por vender el auto y yo le dije a mi esposo, bueno, ¿por qué no oramos? Le digo, porque no sabíamos qué hacer, si venderlo o no. Había una persona que lo quería ver, que ya lo quería comprar, y yo como que no tenía mucha tranquilidad. Entonces yo le dije, bueno, ¿por qué no oramos? Y oramos al Señor, era un domingo. Y al otro día, bueno, si tenemos que ir a hacer el 08 y todo este trámite, oremos. Bueno, decirle al hombre bueno, que vaya al banco y deposite la plata. Uno con ese miedo de que no te metan un billete falso o algo así. Entonces le dije, bueno, oremos y que esos detalles, bueno, que Dios te guíe, le decía a mi esposa. Así que oramos. Y oramos y yo le dije a mi esposo, le dije, pregúntale si él te va a pagar de contado o cómo va a ser. Y bueno, y él escribió y resulta que el hombre le dice, no, mira, no llego estuve tratando de juntar para llegar a la plata que me pediste, pero no, definitivamente no llego, discúlpame, bueno, listo. Así que yo dije, bueno, gracias Señor, porque nosotros ya estábamos planificando ir a una parte, ir a la notaría, ir a hacer el 08, cuando en vez de parar un poquito y orar y decir, Señor, esto será tu voluntad, esto será lo que tú quieres, y ahí pudimos fortalecernos en eso. Entonces, qué bueno es, eso es vivir en el Espíritu, en el reino de Dios, o sea, hacer de nuestra vida cristiana un diario vivir en todo lo que hacemos. Aún para hacer visitas, Señor, oro por esta hermana que voy a visitar, ¿será que es el momento? Dame palabra, o capaz que no es el momento, no sé, no. Pero siempre es bueno eh, esforzarnos por buscar primeramente su reino, su voluntad, lo que Él quiere hacer, y Él se encargará de lo demás. Y después por ejemplo, en Mateo 10:17, también me habla cuando dice Jesús yendo a predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, nosotros hemos aprendido que, que la vida cristiana es una vida que va más allá no sea, como dice Santiago, no solamente creer, sino que mis obras hablen de esa fe que yo estoy viviendo. Entonces, nosotros le decimos una fe obediente, ¿no? Porque dice la Biblia también que los demonios creen también y tiemblan. Entonces, no, o sea, como que también necesito para creer, necesito también mostrar mi fe a través de lo que yo vivo, de lo que yo hago, de mis acciones, de mi diario vivir. Entonces, solamente es entender que no solo me basta creer a todo, o sea, necesiten obedecer a lo que... Si el Señor me está hablando de que yo tengo que bautizarme, yo digo, no, no tengo que primero arreglar mis cosas y después hacerlo. No, si Dios me está hablando de que me tengo que bautizar, de que me tengo que arrepentir de la vida que estoy viviendo, si yo estoy ocultando cosas que no me hacen bien, si estoy viviendo una vida sin perdonar algo, sin sanar algo, con cosas del pasado que todavía no he solucionado, y el Señor me está hablando y hablando y me está inquietando a que lo tengo que hacer. Eso es fe obediente, es obedecer, porque yo al obedecer yo confío que Él va a cumplir lo que prometió, que Él va a estar conmigo, pero yo necesito también esforzarme por obedecer a su palabra. Y bueno, cuando nosotros obedecemos, crecemos, porque yo voy obedeciendo y yo voy madurando, yo voy creciendo en el reino. Y, y bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan de personas como nosotros que fueron obedientes y que confiaron. Algunos sufrieron porque crecer duele. Entonces, cuando uno crece, se duele porque se estrella, porque, bueno, puede cometer algún error, pero uno va creciendo, va madurando. Y no solamente me bendice a mí como mujer, sino me bendice a mis hijos, que son mis discípulos, bendice a mi esposo, porque yo puedo aconsejarle, ayudarle, ser una buena esposa en ese sentido.
sino también repercute a mi familia, a mis vecinos, a las mujeres con las que estoy trabajando. Entonces, fíjense que no solamente el creer obedientemente me bendice a mí, sino que también a los demás, repercute, así como lo malo repercute también, lo bueno también repercute. Así que qué importante es también ponernos metas espirituales, ¿no? Eh, Nosotros siempre decimos, bueno, ponete una meta espiritual. Si antes leías un versículo, ahora trata de leerte un capítulo por día, trata de profundizar en las escrituras, ayunar. Bueno, eso sí, congregarse es algo que no necesita preguntarse porque uno se tiene que congregar, es importante para el cristiano. Pero bueno, ponernos desafíos de fe, ¿no? Desafíos para crecer. Bueno, este mes voy a predicarle a más personas, voy a ponerme desafíos, voy a hacer alguna actividad evangelística, desafíos espirituales personales, vivir en santidad, corregir mis malos hábitos, hábitos que no me hacen bien a la salud, tomar más agua, comer menos harina, menos azúcar, hacer ejercicio, eh, hábitos que nos ayuden a mejorar, no solamente nuestra parte espiritual, sino también nuestra vida. Esos son desafíos que nos ayudan y nos bendicen también, porque bendicen a otras personas. Eh, Así que cuando hablamos por ejemplo, en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, acá no le está hablando a una persona inconversa, obviamente, acá le está hablando a una persona que está demostrando que es cristiana, pero bueno, aparentemente su vida, su testimonio no lo acompaña. Por eso dice, no solo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad. O sea, me está hablando de que se esfuerza, de que crece, de que no se queda ahí. Y yo siempre pienso que cuando uno habla de crecer, yo siempre lo comparo con el crecimiento espiritual, lo comparo con el crecimiento de un bebé, porque el bebé cuando crece, siempre crece. Entonces, uno siempre celebra, cumpliste un mes, cumpliste 6 meses, el año, eh, y, y muchas veces nosotros llevamos en la vida cristiana, no sé, 5, 10, 20 años, pero no crecemos. O sea, pareciera que hay parte de nuestra vida, hay áreas de nuestra vida en las que no hemos madurado, en las que no hemos crecido, como que nos hace falta algo allí. eh, y yo creo que la voluntad del Señor es que nosotros crezcamos, que nosotros confiemos en Él, crezcamos, que aunque nos vaya a doler un poquito, podamos crecer. El niño cuando empieza a caminar se cae porque está aprendiendo a tener equilibrio, bueno, se golpea, otros son por ahí más avivados y en vez de gatear directamente caminan y se sostienen, bueno, etcétera. Pero crecer duele, pero nos hace bien porque necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos avanzar. Y, y por lo menos personalmente yo puedo decir que a mí me dolió venir a Comodoro, porque tuve que dejar mis amistades, la iglesia, mis hermanos en la fe, mis amigos. Vivíamos en la chacra, en un lugar muy bendecido para la familia, pero ha sido una experiencia maravillosa estar acá. Y si yo y si nosotros no hubiéramos dicho, no, mejor no, en otro momento, capaz que todo lo que he experimentado acá, todas las situaciones que me han hecho crecer en fe, en confianza, no hubieran pasado porque yo no lo hubiera creído al Señor. Entonces, las situaciones que a veces no se nos presentan, quizá para unos sea más difícil obviamente que otros, pero a veces uno tiene que por ahí fijarse que las situaciones que cada uno vive son situaciones que, como dice la Biblia, las podemos soportar en el Señor. Y Él nos da el poder para soportar, Él nos da el poder para llevar adelante su propósito. Vuelvo a decirlo como lo decía Andrea, su propósito en mí. Él lo va a cumplir, pero quizá en ese proceso vamos a sufrir, vamos a experimentar dolor, pero es importante no quedarnos en ese dolor, sino avanzar, porque eso es lo que Él quiere. Dice la Biblia, que no lo leí justo ese versículo, Mateo 11:12, me gusta mucho este versículo porque dice, el reino de los cielos sufre violencia, y dice, y solo los valientes lo arrebatan. Entonces acá no me estaba diciendo de una persona pasiva o de una persona que no se desafía a sí misma, no, siempre que uno hable de un valiente, uno habla de un hombre
o de una mujer que se esfuerza, que siempre va adelante, que cuando hay un obstáculo ve la manera de solucionarlo. Entonces, esas son las características de una mujer que teme al Señor. Perdón, de una mujer que teme al Señor, que sea valiente. Y yo doy gracias al Señor porque fuimos obedientes a venir acá y la verdad que este tiempo ha sido maravilloso, obviamente con dolores, con ausentadas, con tropezones en el camino, pero ha sido tan maravilloso este tiempo acá y doy gloria a Dios porque Él se ha manifestado, porque hemos visto su fidelidad, eh, hemos visto que crecimiento y, y también para nosotros es un desafío porque a mí me desafía a buscarle más, a mí me desafía a que mis hijas ya están creciendo y tengo que ser un testimonio para ellas, entonces aprendo a evangelizar, aprendo a compartir el Señor, así que yo estoy re agradecida al Señor porque este crecimiento me dolió, pero fui obediente y el Señor recompensa eso, la obediencia el Señor la recompensa. Dice la Biblia que Abraham obedeció y le fue contado por justicia. Entonces, vemos muchos ejemplos en la Biblia. Bueno, Jesús fue nuestro ejemplo máximo de obediencia, porque él dice que él no escatimó ser igual a Dios, sino él se humilló, él fue obediente, él le dolió porque le costó morir por mí y lo dio todo por mí y no se preguntó si yo lo iba a aceptar o no, sino que él aún así, él murió por mí, me amó. Entonces yo estoy tan agradecida porque él fue grandioso conmigo y lo sigue haciendo y lo va a hacer. Entonces yo por eso le amo y decido confiar de que, bueno, y el niño también, cuando el niño crece, se golpea, pero él confía que su mamá está ahí, ¿no? Él confía que su mamá lo va a levantar, que lo va a abrazar, que lo va a decir, bueno, ya, tranquilo, levántate. Entonces ahí también crecemos. Cuando nosotros crecemos nos duele, pero también aprendemos a confiar en el Señor, en que Él va a estar ahí. Y también su iglesia, también nuestros amigos van a estar ahí para apoyarnos. Así que cuando nosotros leemos en Primera de Pedro 2:2 dice, deseen como a niños recién nacidos de la leche espiritual, para que por ella crezcamos para salvación. Eh, está hablando de que yo lo tomo este ejemplo de este versículo en el sentido de que podamos crecer para salvación, crecer. Mientras llegamos a la meta, me gusta mucho ese versículo, prosigo a la meta, mientras llegamos cada una a la meta, que nuestra meta es la vida eterna, ¿no? Esperar a Jesucristo, esa es nuestra meta. Entonces, mientras llegamos, nosotros tenemos que aprovechar acá el tiempo para vivir para Él. Desafíos espirituales, crecer. Bueno, este año, ¿qué voy a hacer? Quiero crecer, si Dios me está hablando de que debo servir en la iglesia, de que debo entrar a la escuelita, de que debo aprender un instrumento, de que tengo que orar más, entonces yo tengo que desafiarme, animarme, eh, porque hay muchas personas con necesidad, hay muchas personas que uno no se imagina la vida que tienen, y qué bueno saber que Dios todavía tiene el poder para hacer libre a las personas. Entonces, qué importante es aprovechar ese poder que el Espíritu Santo nos da y poder ayudar a otros a que lleguen a Cristo, ¿no? Eh, así que, bueno, a ver, voy a leer mis apuntes. Bien, así que bueno, hermanas, Dios las quiere usar donde ustedes están, más, más y más, las quiere, nos quiere seguir desafiando a crecer, nos quiere seguir animando, a no quedarnos en el camino, nos quiere seguir animando a que Él viene pronto, que su venida está pronto. Así que dejemos de lamentarnos por lo que no pudimos hacer y sigamos adelante. Eh, no guardemos nuestro corazón de los celos, de la envidia, de las competencias, de estas cosas de las que no nos hacen bien. Como dice la palabra, vistámonos las armas de la luz, busquemos
solucionar o enfrentar las cosas que nos cuestan. Y, y yo les aseguro que el Señor va a traer libertad a nuestra vida, porque esa es su voluntad, que estemos libres, que vivamos una vida de plenitud, una vida, una vida abundante, abundante, que rebose, que eh, imparta vida a otros que la necesitan. Así que, bueno, mientras que Cristo venga, vivamos bajo sus leyes, vivamos bajo su voluntad, vivamos agradándole a Él, eh, vivamos buscándole cada día más su voluntad, cada día más, porque esta es su voluntad. Y el resultado se lo vamos a dejar a Él. Esto es vivir en su reino. Él es un rey amoroso, Él es un rey bondadoso. Imagínense que él renueva su misericordia cada día para nosotros. O sea, cómo no adorarle, cómo no bendecirle, si Él, como leía Andrea hoy, Él cumplirá su propósito en nosotros y su misericordia es para siempre. No desampara la obra de sus manos, dice el Salmo. Así que yo creo en esta palabra, Él no nos va a desamparar. Seguramente vamos a vivir aflicciones como porque estamos en un mundo donde reina el enemigo, donde hay leyes que no nos favorecen, pero nosotros no vivimos bajo el reino de este mundo. Estamos acá, como dice Jesús, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Entonces, propongámonos en este día guardar nuestro corazón. Por ejemplo, algo que nosotros hemos visto acá es eh, que como que abunda mucho la mala noticia, ¿no? Y bueno, acá por ejemplo en Comodoro lo que pasó y bueno, y el dólar y que el tema del presidente, bueno, y se llena uno como de ese miedo, como de esa inseguridad. Entonces yo le digo a las hermanas acá, les dije, traten, en vez de ver tanta noticia que les trae, que les produce preocupación y negatividad, apaguen la televisión y pongamos alabanza, pongamos una prédica, y proclamemos al Señor, porque eso es lo que nosotros necesitamos, fortalecernos espiritualmente para enfrentar las cosas que nos vienen en la vida. Yo recuerdo cuando mi hija que estaba en jardín iba a entrar a primero, que yo tenía un poquito de miedo de dejarla ir a primero porque yo pensaba así, y decía, ay, Dios mío, va a entrar a primero y me da miedo que las influencias bueno, de todos estos movimientos ideologistas que son ideas del humano, que no son del Señor, que van en contra de la palabra. Entonces me acuerdo que en una convención en Chuele, un pastor dice, que era un pastor invitado, dice, y para las mamás, que yo creo que me lo estaba diciendo a mí directamente, me dice, para las mamás que quieren guardar a sus hijos en una burbuja para que no les pase nada, yo les quiero decir que no tienen que tener miedo, que ustedes los tienen que preparar para que enfrenten el mundo, los tienen que preparar, los tienen que capacitar para que ellos aprendan a defenderse. Y eso fue para mí como una revelación, porque yo entendí que yo no le tengo que infundir miedo a mi hija, yo le tengo que infundir la fe en Cristo, yo le tengo que enseñar a ella lo que está por venir, le tengo que decir, la tengo que hablar de los cuidados que tiene que tener y tengo que confiar en que Dios la va a guiar, que Dios la va a defender, pero yo no le tengo que infundir miedo, porque para eso estoy buscando a Cristo para infundirle la verdad, infundirle amor, infundirle esperanza, infundirle la oración. Entonces yo le digo, cuando vos te sientas mal en la escuela, agachate y ponete a orar. Entonces me dice, sí, mami, yo hago así y me quedo así en mi mesita y me pongo a orar. Entonces, eso me da alegría y eso me bendice porque sé que ella está tomando en serio eso. Entonces yo digo, listo, ya le estoy de a poquito enseñando, ya estoy de a poquito hablando. Y esto es crecimiento, porque ya va creciendo en edad, pero también va creciendo en conocimiento de Dios. Va entendiendo que Jesús es real, de que hay que buscarlo, de que va a venir por nosotros. Entonces nosotros hablamos de cómo va a ser el cielo cuando nos vayamos. Entonces mi hija dice, no, yo quiero montar a caballo con Jesús. Y empezamos a hablar de esto, porque esto es algo que va a pasar, no es un cuento, no es un mito, no es una leyenda, ¿no? Esto es algo que va a ser real. Entonces yo involucro a mis hijas en lo que vamos a experimentar. Y así que yo les animo, hermanas, a que
a que pidan al Señor la fortaleza para los momentos difíciles que estén atravesando, enfermedad, pérdida de alguien, sufrimiento familiar, que confíen en el Señor, sigamos confiando. Son tiempos difíciles y dolorosos para uno como cristiano que ve a otros quedarse en el camino. Son tiempos difíciles para uno mantenerse en santidad, pero las promesas del Señor no cambian. Dice la Biblia que aunque se seque bueno, perdón si lo digo mal el versículo, pero dice que aunque se seque la hierba y se marchite la flor, que la palabra del Señor no cambiará. Bueno, no sé si me puedan corregir el versículo, pero dice que como que no, sus promesas no van a cambiar. O sea, puede pasar años, puede pasar situaciones, puede cambiar presidentes, pero no van a cambiar las promesas del Señor. Entonces, eso a mí me tiene que cambiar, que movilizar, me tiene que motivar para decir, bueno, Señor, si realmente tú lo prometiste, entonces yo voy a creer. A mí me gusta mucho la historia de Jesús cuando le dice a sus discípulos, bueno, vamos, es que se suben al barco, va hacia la barca, y le dice Jesús, pasemos al otro lado. Me encanta eso, porque ¿qué pasa cuando iban al otro lado? Bueno, se desató una tempestad. ¿Y Jesús cómo estaba? Él no estaba predicando, no sé, él estaba dormido. Me encanta eso porque Jesús no quiere llevar al otro lado, pero vamos a pasar situaciones difíciles, en donde nuestra fe va a ser probada, en donde no nos va a gustar lo que nos van a decir, en donde nos va a costar obedecer, en donde vamos a tener que pedir perdón, en donde vamos a tener que darnos cuenta de que somos orgullosas o que a veces no tenemos buenas actitudes, en donde a veces, digamos, eh, nos falta crecer en pasar por alto las ofensas de otro, en que por ahí a veces no decimos las palabras adecuada para la situación. Bueno, póngale usted el nombre que sea la tempestad que esté viviendo, pero el Señor dice, pasemos al otro lado. Y cuando se desata la tormenta, que dice que los vientos eran fuertes, que los discípulos estaban con miedo porque van a morir, y él dice, ¿por qué dudan, hombres de poca fe? Entonces, y van al otro lado. Ciertamente la palabra dice que ellos llegaron al otro lado. Y el Señor él nos va a acompañar. Él necesita que nosotros tengamos una fe obediente, una fe que no solamente sea emocional, sino que actúe, que crezcamos en fe y en vivirla, ¿no? En practicar esa fe. Cuando Dios le dice a Abraham que le sacrifique a su hijo, me gusta mucho la parte cuando él le dice a sus siervos, no sé si ustedes se han fijado, que le dice a sus siervos, espérennos porque nosotros vamos a adorar y volvemos. ¿Se dieron cuenta de esa parte? Ay, yo no la tengo acá ahora pero me encantó porque eso de qué habla, de que Abraham tenía una fe tremenda, o no sé, él, cómo pudo decir eso, ¿no? Porque él dice, vamos a adorar y volvemos. Pero Abraham sabía que tenía que sacrificar a su hijo, entonces, ¿por qué dijo volvemos? Entonces, a mí me gustó esa parte porque decía, este hombre tenía la confianza de que algo iba a ser Dios, ¿no? Porque Dios le había prometido ese hijo a él. Entonces, si se lo prometió y ahora se lo está pidiendo para que lo sacrifique, yo creo que Abraham dirá, bueno, Señor, yo confío en que tú vas a hacer algo, no sé, lo vas a resucitar o algo vas a hacer. Y me encanta su fe. Ay, Dios mío, qué lindo tener una fe así, una fe que infunda a otros, que otros digan, admiro la fe porque lo viven realmente. Y me gusta mucho, por eso yo creo que Dios le puso ese nombre a Abraham, porque realmente él sí vivió una prueba difícil. Bueno, no quiero decir que las nuestras no sean difíciles, pero digo que su prueba debió haber sido muy difícil, pero también su fe fue muy grande. Así que les animo, hermanas, para que sigamos adelante por este camino angosto, poniendo nuestra mirada en el Señor. Yo quiero compartir una canción antes de que ¿cómo se llama? De que Graciela me corte el micrófono. Ah, no, esta canción dice, pon tus ojos en Cristo. Dice, perdón por mi voz porque está medio, pero bueno, les quiero cantar esta canción para terminar.
Y les invito para que cierren los ojos y para que podamos orar. Dice esta canción: por tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será No a se la luz escucha, Nati. del glorioso Jesús. ¿Nos escucha? Uy, a Sí, ver. yo escucho, ¿eh? Yo te escucho, Nati. La voy a volver a cantar. Dice: por tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo de sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Amén, Señor. Gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, nos infunde aliento. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos acompañaste hoy en este tiempo y porque tú sigues, Señor, hablando a nuestro corazón, nos sigues exhortando, nos sigues redarguyendo, nos sigues transformando, Señor, de gloria en gloria. Padre, y con esa paciencia queremos seguir confiando en que tú cumplirás tu propósito, Señor, en que tú, Señor, nos vas a ayudar a crecer, en que tú nos vas a desafiar, Señor, a vivir una vida activa en el reino de los cielos, Señor. Hoy nos sometemos a ti, Señor, bajo tu autoridad, Señor, nos llevamos todo pensamiento cautivo a ti, Señor, y que nuestra mente, Señor, nuestro corazón estén, Señor, mirándote a ti, disponibles para lo que tú quieres hacer. Señor, que nuestras manos y nuestros pies estén disponibles para que tú, Señor, nos puedas usar. Señor, que uses nuestros recursos, que uses nuestro tiempo para servirte, para que el reino de los cielos, Señor, lo puedan escuchar otros. Estas buenas nuevas, Señor, del Evangelio, puedan ser escuchadas, Señor, para que otros también se puedan salvar. Gracias por cada una de las hermanas que está hoy conectada, Señor. Oro por sus vidas, Señor. Oro por las dificultades que alguna pueda estar viviendo, alguna tristeza, algún dolor, alguna enfermedad, Señor, alguna decisión que esté por tomar, Señor, que necesite tu guía y tu revelación. Señor, nos unimos ahora para que tú te manifiestes, para que tú, Señor, te reveles una vez más a nuestra vida, para que podamos descubrir, Señor, tu buena, tu agradable y tu perfecta voluntad para nosotros, Señor. Y rogamos que nos guardes al retomar nuestras actividades del día, Señor, y que podamos glorificarte en lo que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor.